esta mañana. Buenos días con todos, que el Señor me lo bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, vamos a ir corriendo con el tiempo. Primero de Corintios, el capítulo 5. Vamos a meditar desde el verso 1 hasta el verso 8. Era hasta el 5, pero vamos a ir hasta el verso 8. Pueden ir pasando nuestros niños a la escuelita dominical, gloria a Dios. Futuros siervos del Señor, guerreros del Señor, adoradores, salmistas, profetas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Primera de Corintios, el capítulo 5, del verso 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como título esta porción de la palabra: un caso de inmoralidad juzgado. Dice así la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y dice el verso 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros que él cometió tal acción? El verso 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, está hablando Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El verso 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis, ¿qué cosa? Nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, ¿de qué? De sinceridad y de verdad. Pueden tomar su lugar, hermanos. El Espíritu Santo ha ido preparando la atmósfera muy hermosa para poder escuchar la presencia, para poder escuchar la palabra del Señor. Nuestra hermana Carla, el pastor Carlos, ellos han ido preparando la atmósfera, guiados por el Espíritu Santo, porque nosotros no hemos hablado qué tema se va a compartir hoy. Y en esta mañana te quiero hablar de esta primera carta a los Corintios que acabamos de leer, la iglesia y su llamado en el mundo de hoy. Carla mencionaba algo muy importante, que la gracia de Dios no puede ser pisoteada en este tiempo. Sí, Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que la iglesia y su llamado en el mundo de hoy? Entonces la iglesia tiene que estar cuidando el testimonio de la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo y tenemos que ir cuidando. Porque el mundo, hermanos, el mundo es demasiado influenciador. Los medios de comunicación influencian mucho lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros miramos. Eso entra. Si nosotros alimentamos nuestro espíritu con noticias solamente de extorsiones, de muertes, de sicariatos, eso es lo que nuestro espíritu se está alimentando. Si bien es cierto, es bueno escuchar las noticias, con esto no digo que estemos apartados, se tiene que escuchar, pero solamente un momento y listo, y nada más. Y ponerlo en oración. Pero si todos los días estamos viendo telenovelas, no estamos meditando en la palabra, como decía Carla, no oramos. A veces podemos orar, podemos meditar, pero luego lo ensuciamos escuchando cosas que no debemos escuchar. Y en esta mañana, en este
Este estudio es un estudio temático de la primera carta a los Corintios, y en este día vamos a estudiar las principales enseñanzas que encontramos en este capítulo 5 de esta carta. Y estos textos nos van a permitir reconocer lo importante que es nuestro Dios, lo importante que es nuestro Dios, la pureza de la iglesia. La pureza de la iglesia en este tiempo se ha ido debilitando, por eso es que vemos iglesias casi vacías, porque la gente se ha encargado solamente de decir: no, a la iglesia no voy, allá pierdo tiempo, o a la iglesia voy solo cuando necesito. Amén, iglesia. Amén. La iglesia es quien debe, por medio de su testimonio, reflejar el amor, la misericordia y los valores del reino de Dios en este mundo. Y es por eso que valdría la pena preguntarnos en esta mañana, cada uno de nosotros, con mucha sinceridad en el corazón. Yo te pregunto en esta mañana: ¿lo estás haciendo? ¿Estás viniendo a la iglesia porque realmente amas a Dios? ¿Estás viniendo a la iglesia porque realmente necesitas de Él, necesitas de su presencia, necesitas de su ayuda? Y vamos a ver cuáles son las principales lecciones que encontramos para nuestra vida cristiana en este capítulo. La primera lección, como les dije, la pureza y la santidad siguen siendo algo muy importante para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo hemos leído desde el verso 1 hasta el verso 5. Podemos ver ahí el apóstol Pablo llega a esta iglesia y encuentra que había un acto de fornicación. Y no solamente, hermanos, es fornicar con el cuerpo, también fornicamos con nuestras acciones, también fornicamos con nuestros pensamientos. Y en este capítulo el apóstol Pablo trata con mucha seriedad y con mucha severidad un caso de inmoralidad muy grave que se estaba dando dentro de la iglesia. Y era un hombre que tenía por mujer a la esposa de su padre. Imagínense qué tal acontecimiento tan inmoral. Es decir, estaba teniendo una relación sentimental con su madrastra. Imagínense esos pensamientos, imagínense esas acciones. Y imagínense en aquella época lo que sucedía. Y entonces en esta época, ¿no dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos la maldad se multiplicará? Y lo estamos viendo. El apóstol Pablo, ¿qué cosa hizo, iglesia? El apóstol Pablo lo que hizo fue corrigió muy severamente, primeramente a la iglesia, pues la iglesia estaba tomando una actitud de ligereza y estaban tomando una actitud de jactancia o envanecimiento ante ese pecado. Es decir, que en lugar de lamentarse, en lugar de reconocer por ese pecado que había dentro de la iglesia, lo que estaban haciendo era jactarse por su tolerancia, por su mente abierta, como ahora suelen decir algunas personas: no, yo soy de mente abierta, yo acomodo el evangelio a mi necesidad. ¿Cómo es eso, iglesia? Y era una mente abierta que le estaba llevando hacia el pecado. Dice en el verso 2 muy claramente: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Sí, eso significa, iglesia, que tiene que haber un arrepentimiento genuino en la persona. Si la persona quiere ver cambios en su vida, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento tiene que ser constante, hermanos. Por eso Pablo nos compara a nosotros como atletas. El atleta que nosotros conocemos, el atleta se prepara, el atleta hace deporte, el atleta se alimenta bien, el atleta duerme temprano, el atleta no se reúne en lugares donde va a ser contaminado con el humo, el cigarrillo.
Y así somos nosotros los cristianos, hermanos. No debemos escuchar cosas que no debemos de escuchar. No debemos de reunirnos con gente donde no nos va a edificar, donde no nos va a hacer crecer en nuestra fe. Tenemos que rodearnos con águilas, no tenemos que rodearnos con gallinas. ¿Por qué? Por el temor, por el miedo a tu necesidad. No es que yo necesito trabajar porque necesito comer y necesito vivir, sí, pero no por eso te vas a coludir con la corrupción o con lo malo. Y es por eso que Pablo tomó una decisión severa, pero necesaria, para cuidar, ¿saben qué, hermanos? Para cuidar la pureza y el testimonio de la iglesia, ya que ese pecado era algo muy grande, aún en una ciudad como Corinto, y no se tomaba, y se tomaba con ligereza, y es por eso que Pablo decide expulsar al hombre que estaba enredado en ese pecado, y para ayudarlo a tener un verdadero arrepentimiento al sufrir las consecuencias de su pecado. Hermanos, el pecado trae sus consecuencias. El pecado, sea grande, sea chico, igual trae sus consecuencias, y lo hemos visto en diferentes testimonios de hermanos, aún en la fe. En su pasado hicieron cosas malas, en Cristo decidieron ordenarlas, pero aún estando en Cristo no los libera de un arrastre que jalan del pasado. Claro que Dios ya no se acuerda más del pecado del pasado, pero esas son consecuencias que hay que asumirlas. Por eso, antes de pisotear la gracia, antes de cometer un pecado, primeramente hay que pensarlo bien. Sí, Señor. En las consecuencias que trae consigo. Hay que pensarlo muy bien. La frase que dice, cuando hemos leído aquí en el verso 5, la frase que dice entregar a Satanás, en este contexto significa excluir al pecador rebelde de la comunión de la iglesia, para que, enfrentando las consecuencias de su pecado en el mundo, pueda arrepentirse y finalmente ser salvo. Si acá se predica la palabra del Señor, es porque los amamos y porque queremos lo mejor para ustedes, que caminen en esa fidelidad a Dios, no en fidelidad a los pastores o a la iglesia, es en fidelidad a Dios. La palabra, Señor. Sí, Señor. Es que sean obedientes a Dios, esa es la clave. Para que todo cristiano sea bendecido es obediencia, no hipocresía. Tenemos que sanar nuestro corazón de las emociones, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 7, el verso 10. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana? Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué cosa produce la tristeza del mundo? La tristeza del mundo produce muerte. Es muy diferente la tristeza en Cristo, cuando tú te pones triste porque quieres arrepentirte. Por eso que a veces los inconversos dicen, ¿y ese por qué llora? Y que no entienden que estamos siendo arrepentidos. Amén. Y tenemos tristeza por haberle fallado a Dios. Señor. Tenemos tristeza por haberle desobedecido a Dios. Por eso que muchos nos critican y dicen, los cristianos son unos llorones, unos teatreros. No, hermanos. Cuando el Espíritu Santo entra realmente a tu corazón, produce una tristeza de arrepentimiento. Sí, Señor. Y eso no lo va a entender el carnal. El carnal no lo va a entender. El carnal va a decir, que se llora porque quiere llorar. Y el objetivo final de esta disciplina no es condenar al pecador, iglesia, sino que se arrepienta y sea restaurado espiritualmente. Ese es el deseo, ese es el anhelo de Dios. Que el pecador arrepentido se arrepienta y realmente siga a Jesús de todo su corazón. Ese es el plan de Dios. Y estos textos nos demuestran que verdaderamente la pureza, ¿qué significa la pureza? Cuidarnos del pecado, hermanos, y no dejar que tome el control de nuestra vida.
Eso debemos hacer. Que ese pecado, esa necesidad no tome el control de tu vida. ¿Y qué significa la santidad? La santidad significa apartarnos de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Esa es santidad. A Dios no le agrada que tú tomes licor, libres licor o te drogues. Eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué tienes que decir? Pedirle al Señor: Señor, yo quiero arrepentirme. Quiero entrar a la pureza, quiero entrar a la santidad. Eso se llama el dominio propio. Si yo en mi pasado era chismosa, ahora en Cristo ya no tengo que ser chismosa y tengo que pedirle al Señor que yo no quiero cometer esas cosas. Quiero entrar a la santidad y a la pureza. Porque trae división, trae disensión. Entonces siguen siendo y lo serán siempre algo muy importante para el Señor, ya que esto refleja su carácter y su naturaleza en medio de un mundo en el cual el pecado y la inmoralidad se normalizan cada día en la sociedad, ¿sí o no? Sí, Señor. Cueva y la famosa Pamela es el pan de la comida de todo el Perú. Y a la gente le gusta estar ahí, y ahí, y ahí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué seguirá? Yo les pregunto, ¿eso les alimenta espiritualmente? No. ¿Qué produce eso? Produce infidelidad, produce engaño, produce mentira, produce hipocresía. Ya nos empieza a gustar el morbo, nos volvemos morbosos. Porque ya lo vemos algo normal, no, pero si es algo normal y natural, todo el mundo lo ve. Yo por eso también lo voy a ver. ¿En qué me edifica? El señor Cueva, ¿en qué me edifica? La señora Pamela, ¿en qué me edifica? ¿Qué ejemplos son para mi vida? ¿Qué ejemplos son para mis hijos? ¿Qué ejemplo es para el Perú? El Señor reprende su pueblo. Más bien tenemos que orar: Señor, oro por mi tía, por mi prima, para que no estén metidos y enganchados en eso, Señor, y no se vuelvan, que ellos no se vuelvan morbosos, porque van a querer más y más y más y más. Es igual que esa serie de Netflix, la serie 1 hasta la serie 20, 10, y ves unos extractos cortos y quieres a la segunda película y a la otra, y cuando te das cuenta, empezaste a las 11 de la noche y son las 4 de la mañana y no has dormido y tienes que ir a trabajar y luego estás con sueño. ¿En qué te edificó? Lo único que te hizo fue quitarte el sueño. Eso es todo. Efesios 5, 25 al 27. Y por eso la iglesia está así, hermanos. La iglesia está apagada, porque la gente está atrapada por todo lo que hay en el mundo. Es algo normal, se ha normalizado. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo les pregunto, ¿estamos practicando esa palabra para llevarla a la iglesia, que sea una iglesia sin mancha, que sea una iglesia pura? Estamos con celo, con murmuración, estamos con contiendas, estamos pisoteando la gracia de Dios. Estamos lleva a entrar en lo que ocurre acá, lo llevamos a otro lado y así. ¿Qué edifica? ¿Qué edifica? En nada. Tenemos que comprender que ser hijo de Dios significa ya no seguir viviendo como hijos de desobediencia. Estamos tan bonitos espiritualmente, creciendo todo, pero una mínima situación arruinó toda esa santidad. Tenemos que comprender que ser hijos de Dios significa ya no seguir viviendo como hijos de
para que nosotros podamos reflejar la naturaleza de Cristo, para que podamos reflejar su carácter, para que podamos reflejar sus valores, los valores de Jesús, por medio de nuestra nueva vida en Cristo. No nos olvidemos, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Despójate de lo viejo, despójate de la levadura contaminada, despójate, límpiate. Estamos cerca para celebrar la Semana Santa. Yo te pregunto, ¿ya te estás preparando? Aleluya. El domingo 13 de abril es el domingo de Ramos. Tenemos todavía chance. El lunes acaba este mes de marzo. Tenemos a partir del día lunes de ir preparando nuestro corazón, arrepintiéndonos, humillándonos, pidiéndole al Señor que nos haga. Y no solamente por Semana Santa, sino que todos los días de nuestra vida. No esperemos llegar a un acontecimiento importante para prepararnos. Es todos los días, porque no sabemos cuándo Cristo va a venir. No sabemos en qué momento. ¿Y cómo nos va a encontrar el Señor? Nos tiene que encontrar preparados. De repente viene y nos encuentra pegados al televisor. Y nos iremos o nos quedaremos. Efesios capítulo 4, el verso 17 hasta el 24. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento. ¿Cómo está el entendimiento? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué más? Por la dureza de su corazón. ¿Qué dice el 19? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera de vivir, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya, Señor. El verso 25, porque es hasta el 27. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el verso 27. Ni deis lugar al diablo. Más claro. La segunda lección: la iglesia tiene que estar formada por cristianos que anhelamos cada día ser transformados por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese tiene que ser la meta y el deseo de todos los que hemos decidido seguir a Cristo, seguir en obediencia, servirle al Señor. Tiene que haber, hermanos amados, tiene que haber un compromiso genuino con el Señor, no un compromiso de apariencia para que me miren, para que me vean. No, hermanos, a ti lo que te interesa es cómo te mira Dios. Señor. Eso es más que suficiente, cómo te mira Dios, porque cuando tú estás solo en la intimidad, ahí es donde somos probados por el Señor. A veces estamos en la intimidad y dicen, oh, nadie me ve, nadie me mira, esto solamente yo solo. Pero hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce. En su momento lo saca a la luz. 1 de Corintios capítulo 5, el verso 6 al 8. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Dice así la palabra: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de
ya fue crucificada por nosotros. Y el verso 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cómo deben estar nuestros panes? Con panes de sinceridad y de verdad. Si tú vas a celebrar la Pascua, vas a celebrar Semana Santa, celébralo sin malicia. Celébralo obedeciendo al Señor. Celébralo con amor para Dios, no solo por ese día, siempre. Siempre decimos que la iglesia es el hospital de los pecadores. Pues así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos, el capítulo 2, el verso 17. Marcos 2, 17. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero lastimosamente muchos cristianos comprenden mal lo que significa que la iglesia es el hospital para los pecadores. Pues si bien es cierto que la iglesia está formada por pecadores, y eso no debe de sorprendernos, pero no podemos perder de vista que todo enfermo va al hospital. Y para permanecer enfermo se va al hospital. Se va al hospital porque quiere ser sano. Entonces, no vamos al hospital para poder ser sanados, para ser restaurados en nuestra salud física. Y aquí entra a tallar el Espíritu Santo en la parte espiritual. Primeramente nosotros tenemos que ser sanados espiritualmente para que físicamente podamos reflejar esa sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay que limpiarnos primero por dentro. Conversaba ayer mi esposo con un familiar que se sentía mal, que no sabía lo que tenía, que sentía mucho malestar y ese dolor abdominal que tiene le impedía comer bien los alimentos y que estaba comiendo solo pollito sancochado. Y mi esposo le empezó a hablar sobre la sanidad interna y él, un poco duro, incrédulo, le decía que mira, el médico justamente me había dicho, el gastroenterólogo me había dicho que hay situaciones en nuestra vida que tenemos internamente que no la hemos quitado, no la hemos sacado, que eso está generando dolor en mi cuerpo. Sentimientos malos. Y le dijo, los sentimientos malos, mire, el médico gastroenterólogo le dijo, tienes sentimientos malos dentro de ti que están afectando tu sistema digestivo. Él estaba con un estreñimiento y había alimentos que no podía comerlos. Entonces le dijo el mismo médico, no es cristiano, el médico, tienes sentimientos malos dentro de ti que están afectando tu sistema digestivo. Y mi esposo se quedó asombrado. ¿No dice la palabra que Dios va a hacer hablar aún hasta la mula? ¿Lo va a hacer hablar aún hasta la piedra? Entonces Dios va a ver las formas y las maneras cómo te va a hacer entender que hay un Dios vivo, sí, que hay un Dios real, que sana, que libera. El problema somos nosotros que no creemos. El problema somos nosotros que ponemos frenos, que ponemos paralelas para que el Señor no entre a la profundidad simplemente porque no queremos. Porque simplemente somos orgullosos. Dice la palabra, no te jactes, no nos jactemos. Y es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado, iglesia. En esta mañana el Señor te está haciendo un llamado a limpiarnos de la vieja levadura, es decir, a despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, a dejar atrás nuestra vida enredada en pecados, a cambiar nuestras actitudes negativas, a ser libres del chisme, a ser libres de la murmuración entre hermanos, a ser libres de la crítica destructiva, a ser libres de la fornicación y del adulterio, etcétera, etcétera. Pues tenemos que comprender que cuando somos cristianos sin cambio, cuando somos cristianos sin arrepentimiento,
cuando no quitamos de nosotros la vieja levadura, siempre, escúchenlo bien, siempre vamos a contaminar y dañar la vida de otros cristianos dentro de la iglesia y en tu casa, con nuestra levadura contaminada, con nuestra levadura vieja. Lo vamos a contaminar. Nosotros mismos lo vamos a contaminar por nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes. Amén, iglesia. Amén. Hay un silencio total en el auditorio. Todos me miran así. Lo veo en el espíritu. Todos me miran así. ¿Qué estará predicando la pastora? Estará predicando chino, mandarín. El verso 6 y el verso 7 bien dice bien claro: limpiaos pues de toda vieja levadura, para que seáis una nueva masa. Entonces, ¿quién lo va a limpiar? ¿El pastor lo va a limpiar? Tienes que limpiarte tú cuando tú decidas que digas: Señor, quiero cambiar. Señor, quiero servir. Ayuda, te necesito. Sí, Señor. También la palabra de Dios nos hace un llamado a despojarnos de la levadura de malicia y de maldad, dice el verso 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Ore por mi garganta, hermanos, porque no quiere el enemigo que siga hablando. Sé que en estos momentos hay liberación en este auditorio. El Señor está liberando al que quiere. A que no quiere, el Señor es muy respetuoso, se hace de lado. Y en términos bíblicos y espirituales, la malicia se refiere a la intención o disposición de hacer el mal deliberadamente. Y hay gente, hermanos, en las iglesias, en los trabajos, en la sociedad, aún en la familia, que tienen una malicia deliberadamente. Y eso contamina. Con astucia o con maldad, y es la voluntad de causar daño o perjuicio a otros. Hay personas que ya les encanta vivir así, viven así. Ya sea mediante acciones directas o mediante engaños y manipulaciones. Y es aquí donde debe surgir la pregunta: ¿a qué voy a la iglesia? ¿A ser edificado y transformado? ¿O voy a la iglesia a destruir o a contaminar la vida de otros? ¿A qué voy a la iglesia? Si hay malicia en nuestra vida, es decir, si vamos en la carne con intenciones de la carne, no vamos a poder agradarle a nuestro Dios. La iglesia católica está llena, pero todos entran y salen igual, porque no hay un arrepentimiento genuino. No se predica como se predica acá, la palabra. Por mi culpa, No se predica como se predica acá. Acá se predica la palabra. Romanos 8:8. ¿Qué dice Romanos 8:8? Y es bien conocida por todos nosotros. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como un borracho se va a la iglesia católica, se toca el pecho, sale de la iglesia, sale a seguir tomando. por mi culpa. Prostitutas, adúlteros van a la iglesia, están ahí en la iglesia católica, sentados, levantando manos, cantando. Salen de ahí y nuevamente vuelven a lo mismo. La levadura, esa levadura es una levadura contaminada. Y la tercera lección que voy terminando: no debemos dejarnos contaminar con la levadura de otros cristianos que no quieren cambiar su estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios, capítulo 5, del verso 9 hasta el 11. Y no lo estoy diciendo yo, hermano, la palabra lo está diciendo, la palabra no lo habla, la palabra lo dice, la palabra es la palabra de Dios. Sí, Señor. Es la palabra es viva y es eficaz. Dice Primera de Corintios, capítulo 5, del 9 al 11, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. El verso Dios.
tal caso, os sería necesario salir del mundo. Y el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún más. Entonces no estoy diciendo yo, ay, la pastora, el pastor Carlos son bien duros. La palabra, lo está diciendo la palabra. Tenemos que comprender que nosotros vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. No podemos salir del mundo o vivir en soledad y alejamiento de las personas del mundo. ¿Qué dice Juan? Capítulo 17, del 14 al 15. ¿Qué está predicando la pastora? O sea que yo no me voy a juntar con nadie. Juan, capítulo 17, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El verso 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por los idólatras, orar por los fornicarios, orar por los maliciosos, orar por los borrachos, por los adúlteros. Pero la palabra de Dios nos hace un llamado, hermanos. Nos hace un llamado a cuidarnos de las personas que, siendo cristianos o llamándose cristianos, se comportan y viven como inconversos. Pues estas personas muchas veces pueden ser más dañinas para nuestra vida que un inconverso. Pues conociendo de Dios, no tienen temor de Dios y nos incitan al pecado, nos estorban para servir al Señor, nos contaminan con sus chismes, nos contaminan con su murmuración, en contra de los mismos hermanos y en contra de los pastores. Y la palabra de Dios nos hace un llamado para que nos apartemos de cristianos que se comportan como necios, que se comportan como personas que no conocen al Señor, pues seremos quebrantados igualmente con ellos. ¿Qué significa eso, pastora? Proverbios capítulo 13, el verso 20, ahí está la respuesta. Discernimiento, iglesia. El que anda con sabios, ¿cómo va a ser? Sabio será. Mas el que se junta con necios, léanlo, hermanos, léanlo. Y anótenlo en su Biblia, grábenlo para que ustedes le pidan al Señor: Señor, dame discernimiento. ¿Yo con quién me voy a juntar? Entonces, ¿con quién voy a andar? Y si veo en la iglesia que hay algún necio, ore por ese necio. Porque nosotros no podemos decirle: tú a la iglesia tú no entras, tú no vienes, tú sí vienes porque estás en santidad. No, hermano. La iglesia está abierta para todos. Si acá en la iglesia quiere venir un pelucón tatuado con pantalones rasgados, tenemos que dejarle pasar. Si está entrando, está dando un primer paso. Porque necesita del Señor. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos muy legalistas, hermanos. Cuestionamos también aún hasta a los cantantes cristianos también. Hay que saber pedirle al Señor, decir: Señor, por ejemplo, en mi caso, yo le pedí al Señor, ese Señor, dame estrategias de cómo mi esposo puede enamorarse de ti. Y yo sabía que a mi esposo le encantaba la música. Él compraba cantidad de CDs, cassettes en esa época, los cassettes originales de todos los tipos de música: rancheras, salsa, merengue, románticas. Y él tenía esto, hasta que un día el Espíritu Santo me dijo: compra ese cassette. Estaba en una iglesia y estaban vendiendo cassettes, y compré los cassettes de Leodán. Y Leodán le gustaba a mi esposo.
ponía canciones cristianas, luego también de Rabito. A mi esposo le gustaban las canciones de Rabito. Empecé a comprar los CDs de Rabito y a Cristiano. Luego las salsas cristianas. Yo me ponía a escuchar mientras que limpiaba mi casa. Me acuerdo que un primo, un familiar mío, y ahí está Adriana, que es un cuñado de Adriana, me regaló un CD de Marcos Witt en rancheras para Carla por sus 15 años. Y Carla pues tenía 15 años y ella no estaba en la nota de la ranchera. Y un día yo agarré el CD, le coloqué el CD en el televisor y empecé a hacer mis quehaceres en la casa. Y empieza el CD por sus 25 años de Marcos Witt, que tuvo un evento creo que fue en México, muy bonito, el vestido de ranchera y todo, muy bonitas las canciones. Mi esposo salía para irse a trabajar, yo estaba de vacaciones, y cuando en eso mi esposo baja, se queda en la puerta detenido, se voltea y se queda parado ahí escuchando las adoraciones cristianas, rancheras. Y luego lo vi a él, que él empezó a llorar. Y era el Espíritu Santo tocando su corazón. Por eso es importante, es la oración. Pedirle al Señor, Señor, ¿qué canción? Te da estrategias del Espíritu Santo. Compra esto, colócalo ahí. No le puedes imponer a la persona. A la persona no le puedes decir, esto tienes que escuchar y tú te tienes que recibir, tú tienes que... No, porque nadie viene a Cristo forzado. A Cristo viene porque realmente lo necesita. Y Dios fue tratando con mi esposo por años y por años y por años y por años, hasta llegó su día y su hora indicada, que dice el Señor, me respondió el Señor que Él no mueve ni quita, que el tiempo de Él es poderoso. Hay un texto bíblico, en algún momento lo voy a buscar, que no me acuerdo ahorita, pero el Espíritu Santo me habló de esa manera. Él tiene el día, Él tiene ese día, Él tiene esa hora, Él tiene ese momento. Yo lo único que le pedí al Señor es que mi esposo no viniera a Cristo ya matadito, enfermo, debilitado. Dale la oportunidad, Señor. Por eso qué importante es la oración y qué importante es cómo pedirle. Porque el Señor puede venir a Cristo, pero de repente postrarlo en una cama. Señor, ten misericordia, perdónalo, ayúdalo. No permitas que el enemigo, Señor, los tropee con nuestro trabajo, el pecado los tropee. Porque el que no tiene a Cristo no se da cuenta, hermano. El que no tiene a Cristo, el mundano hace lo que le da la gana. Y cuando ya está ya sin fuerza, sin nada, él recién se acuerda que hay un Dios, que todo lo puede, que hay un Dios de milagros. Aún hay gente que estando con la enfermedad, estando con los diagnósticos reservados, aún así son duros de corazón y tienen temor, dice la religión, tu religión. Yo cuando escucho tu religión, cuando escucho dice tu religión, tu Biblia, wow, digo Señor, ten misericordia. Es la única, la palabra es la única a nivel del mundo, es la única. Y religiones la han creado los hombres. A Dios lo que le agrada es nuestro corazón. Y establécete en la iglesia donde el Señor te coloca para crecer y para ser de influencia a otros. Ponte de pie.